danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios se hace más grande. Si amamos el reino por todos lados se expande. Si amamos el reino de Dios ya está aquí. Vida y nos da la misión. Venga tu reino, decimos Señor, danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios se hace más grande. Si amamos el reino por todos lados se expande. Si amamos el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios se hace más grande. Si amamos el reino por todos lados se expande. Si amamos el reino de Dios ya está aquí. Para ustedes, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio de la Lección Divina. Ya nos vamos acercando al domingo 16 del tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene 34 domingos, sin contar la última semana que es la de Jesucristo, Rey del Universo. Quiere decir que ya vamos casi bordeando la mitad del tiempo ordinario. El año va avanzando rápidamente. Ha sido un año particular de prueba, pero no por ello ha sido un año que no nos sirva para acercarnos a Dios. Al contrario, es en la prueba donde más podemos acercarnos a Dios, donde más podemos también sentir el auxilio del Señor, donde más podemos experimentar la grandeza de su amor. Como siempre, yo los invito para que escojan un lugar adecuado. Yo me he hecho aquí de nuevo, aquí cerquita al sagrario, donde está Jesús sacramentado, para que también Él a ustedes los bendiga. Escojan en su hogar un espacio donde puedan guardar silencio. La lección divina no es una cosa a las carreras. Este espacio es de una horita, pero la lección incluso se expande más allá de este espacio aquí en la parroquia. Algunos quisieran mejor una meditación del Evangelio, o una especie de predicación de un sacerdote, o de reflexión sobre el Evangelio de unos 10 o 15 minuticos nada más, como para ponerse a escuchar. Pero no, la idea de la lección divina no es que alguien te predique a ti. La idea es que la palabra misma nos hable a cada uno, y que a partir de lo que vamos leyendo, meditando, orando y contemplando, podamos también encontrar qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es la pregunta fundamental que tendríamos que hacernos siempre que hacemos lección divina? Esta: Señor, dime qué quieres de mí. Y en la medida que meditamos su palabra, vamos descubriendo cuál es su voluntad. Bueno, ahora entonces los invito como siempre a que nos dispongamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos estado un poco ansiosos y estresados por estos días. Las constantes noticias sobre el coronavirus, sobre la cuarentena, las cifras de nuestro país o de nuestra ciudad nos van alarmando. Yo los invito a ser conscientes del Espíritu de Dios. Respiren suavemente. Traten de respirar desde el abdomen,
Sientan que se infla. Inhalen y exhalen. Así como el corazón es oxigenado con el nuevo oxígeno, el nuevo aire, también va expulsando la sangre contaminada, desoxigenada. El Espíritu Santo nos oxigena, nos llena de la gracia de Dios, y a la vez que va entrando en nosotros, nos ayuda, nos auxilia para expulsar todo vicio y todo mal, todo pecado, todo lo que me aparte de Dios. Respira, siente el aire entrar, siente tu cuerpo recomponerse, siéntate bien, saca de la mente pensamientos negativos, respira. Siente el soplo, el ruah, el neuma, el Espíritu que entra en nosotros. Siente cómo late el corazón y en cada latido suplica: ven Espíritu. Ven, oh Dios, ven soplo del Altísimo, ven Santo Paráclito. Mi cuerpo lo dice, mi alma lo anhela, mi mente lo desea, mi corazón te ansia, está sediento de ti. Ven, Espíritu Santo. Con tus ojos cerrados, aprópiate de esta hermosa oración pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Oh Dios, Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los niños, instruye la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, llénanos. Ven, séllanos.
aquí, amigo del cielo, ven con nosotros, ayúdanos, sé nuestro guía y sé nuestro dueño. Ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, llénanos. Ven, séllanos, Señor, sobre nosotros y nuestros hermanos, sobre todo pueblo, raza y nación. Ven, Señor, renueva la faz de la tierra. Ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven sobre el Papa y sobre los obispos. Levanta tus jóvenes y llénalos de amor. Danos tu fuerza y danos tu unción. Ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, llénanos de amor. Ven, Espíritu Santo. Ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Muy bien, ya hemos invocado al Espíritu Santo, nada se hace en la iglesia sin su presencia. Ahora yo los invito pues a que pasemos a la lección, los 4 pasos tradicionales: leer, meditar, orar, contemplar. Acuérdense pues que ningún paso es superior al otro, todos se necesitan y como una espiral se van volviendo a tocar el uno al otro. Puede que yo ya haya alcanzado la cumbre de contemplar y de repente tuve que volverme a algo que dije en la meditación o que escuché en la lectura y otra vez vuelvo al paso. Les voy a dejar ahí en el Facebook, ya les he dejado escrito el Evangelio, está larguito. También les acabo de escribir ahí como comentario los pasos, simplemente para que ustedes lo recuerden. Este Evangelio es continuación del que tuvimos ayer domingo. Este será el del próximo domingo. La cita bíblica es Mateo 13, versículos del 24 al 43. Como siempre, yo los invito a hacer una primera mirada al Evangelio escuchando. Escúchenme a mí, que lo voy a leer. Escuchen y ojalá al escuchar degusten. Y luego ustedes en su propia Biblia, que no les puede faltar, van a leerlo de nuevo y ahí sí ustedes comenzarán a sacar distintos elementos para entender lo que dice. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo
Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que podrían arrancar también el trigo. Déjenla crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es la más alta de las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer amasa con 3 medidas de harina, y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán en el horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vuelvan y lean despacio, no vamos corriendo. Subrayen la idea central. Sé que hay 3 parábolas, sé que está largo, sé que hay muchos elementos, pero saquemos lo que el Señor nos permita en este momento hacer. Lea cada uno, por favor.
Como ustedes pueden ver, en este domingo también Jesús explica otra parábola. Veíamos ayer cómo explicaba la parábola del sembrador. Aquí nos va a explicar el sentido de la parábola de la cizaña en el trigo. Las otras dos parábolas son muy corticas, pero de alguna forma la explicación también es muy fácil, muy sencilla. Estaba aquí revisando porque en el versículo 35 dice Jesús que todo esto sucederá, o dice el Evangelio, para que se cumpliera lo que decía el profeta: abriré con parábolas mi boca, publicaré lo que estaba escrito desde la creación del mundo. Precisamente en el Salmo 78, versículo 2, se encuentra una alabanza a todo lo que Dios ha hecho, y dice: abriré mi boca y les contaré en parábolas todo lo que Dios ha hecho, le contaré a mis hijos todas las maravillas y el misterio de Dios desde la fundación del mundo. Qué bonito, porque precisamente lo que Jesús ha venido a hacer es a declarar las cosas que estaban ocultas, las cosas que estaban en el misterio desde que el cosmos fue creado. Acuérdense que hay un misterio, ese misterio es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere Dios de este mundo? ¿Cuál es su plan? Y Dios, en algo que se llama la economía de la salvación, oiko onomos, es decir, la norma de la casa, el cuidado de la casa, la economía, es decir, para cuidarlo de la casa, para cuidar, en este caso, la salvación, Dios la va dando como un goterito, por dosis, por partes. En la economía de la salvación, Él va revelando de a poquito, y escoge a hombres y a mujeres desde antiguo, y funda un pueblo, y a ese pueblo le hace unos signos, unas señales prodigiosas, y a ese pueblo le da una ley, y a ese pueblo le instituye un rey, un templo, un sacerdocio, en fin. Pero la última gran revelación, como lo veíamos en la catequesis de ayer que tuvimos en el año de la palabra, la última gran revelación es Jesucristo, y es la revelación definitiva. No hay nuevas revelaciones, todo está revelado ya, Él lo ha revelado todo. Por eso es muy interesante, porque la forma en que Jesús lo ha revelado es también a través de signos, de señales, como los milagros, pero en palabras de parábolas, que la parábola de alguna forma la puede deducir, la puede desentrañar solo el que se haga sencillo como un niño pequeño. Como decíamos hace 15 días, estas cosas la ocultaste a sabios entendidos y se la revelado a los pequeños y sencillos. Estos discursos de Jesús en parábolas son sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino? ¿Quién es el reino? ¿Para qué el reino? ¿Qué pasará en ese reino? ¿Para quiénes es ese reino? Jesús lo va a ir enseñando poco a poco, pero en parábolas. Y la parábola es muy sencilla, porque Él escoge cosas que ven su realidad. Un sembrador salió, seguro por ahí vio a alguien sembrar. Vio un cultivo donde había también cizaña y dijo: mire, así como ese cultivo. Ve como una señora amasa el pan, y entonces se le ocurre: así como esa señora que echa levadura. Ese es el sentido de las parábolas. ¿De qué hablan las parábolas? Del reino. ¿Y qué hablan del reino? Lo que es, cuándo viene, cómo viene, a quién se da, quién es el rey de ese reino. Ahora, la forma en que lo da es como en un sentido oculto, misterioso, para que nosotros lo desentrañemos, como las piezas de un rompecabezas. Vamos entonces, ustedes ya han leído, yo estoy haciendo eso aquí simplemente como una sencilla explicación para que de pronto nos aclare dudas, y eso nos sirva para el segundo paso. Veníamos de la parábola del sembrador, la semilla es la palabra, el Padre, el Hijo es el que siembra lo que el Padre le ha pedido que siembre. Hay unos terrenos, unos producen fruto, otros no. Y aquí vuelve a una siembra, pero miren el caso. El reino de los cielos, acuérdense que Mateo no dice reino de Dios, porque como buen judío no puede pronunciar el nombre de Dios. Decir cielo en un israelita equivale a hablar de Dios.
El reino de los cielos es semejante, miren la palabra, semejante, o es como, o se parece a, o con qué compararé el reino. Eso es una figura literaria, el símil, la parábola, para poder hablar en un sentido figurado de algo más profundo. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí ya el problema no es el campo, aquí el problema es lo que se siembra. Este hombre sembró buena semilla y la dejó, y mientras dormía vino el enemigo y se fue. ¿Qué sucede aquí? No hay que explicarla mucho porque Jesús la interpreta en el versículo 36. El que siembra es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, las semillas son los hijos del rey. Fíjense que aquí la semilla no es la palabra, aquí las semillas son los seguidores de Jesús, es decir, los hijos, en términos más del lenguaje bíblico, los adeptos del reino. Ojo que Jesús está hablando aquí de personas, esas semillas son personas. Siembra esos hijos del reino, son buenos. Fíjense que el Génesis dice que Dios creó hombre y mujer y que los creó buenos. Pero ¿qué sucede? Mientras el sembrador dormía, es una figura para decir que en el uso de la libertad mal usada por el maligno, el diablo, porque ese es el enemigo que siembra la cizaña, se acercó a los hijos del reino y sembró cizaña. Pero aquí la cizaña también son personas. Él dice las cizañas son los hijos del maligno o los adeptos del maligno. ¿Qué sucede? Dios no acaba a los malos, porque Dios espera su conversión. Y aquí es donde viene lo interesante. Señor, arrancamos todo porque hay cizaña. No, espere hasta la cosecha. Aquí dice Jesús, esperen hasta el fin de la edad, hasta el fin del mundo. Si al fin del mundo sigue siendo cizaña, se arranca y se quema, y lo que sea trigo bueno, se queda. Esta parábola nos habla del reino y de cómo los hijos del reino de todos los tiempos están llamados a perseverar en medio también de los seguidores de Satanás, que los hay. Personas con mala intención, personas llevadas por su ambición o su codicia, personas que se declaran enemigos del Evangelio, personas ambiciosas o malintencionadas. Pero Jesús también dice, esperen hasta el final a ver qué pasa. Eso es un llamado muy fuerte a la conversión. Jesús está diciendo, vamos a ver si se convierte. No los arranquemos todavía. Y aquí la parábola nos está sembrando entonces una cuestión fundamental para nosotros: el dilema de la convivencia del bien y el mal. ¿Por qué los buenos a veces se ven acosados por la maldad de otros? Porque un niño que crece con principios se daña después cuando es adolescente. Porque un matrimonio bien fundado, con fe, con principios, de repente es desbaratado por un tercero o una tercera. Porque un empresario o un político con buenas ideas, justo, solidario, en el camino se vuelve corrupto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dios permite el mal? Ese es el dilema que queda. Yo no voy a responder eso porque estamos todavía explicando el Evangelio. Ahorita en la meditación tenemos que ir descubriendo. Miren entonces, una parábola, la del trigo y la cizaña. Segunda parábola, la del grano de mostaza, es muy sencilla. Sucede con el reino como un grano de mostaza. Es el más pequeño de todos, de las semillas.
pero al crecer su árbol es frondoso y allí anidan las aves en sus ramas. Y sucede, tercera parábola, como con la levadura, una mujer toma una medida de harina, 3 medidas, con un poco de levadura y todo se fermenta. Estas dos parábolas, contrario a la primera, lo que nos quieren contar es cómo se va dando el reino. El reino crece en lo pequeño, el reino crece desde lo sencillo. El reino empieza por una aldea, Galilea, y se expande al Imperio Romano, por decir algo. El reino empieza con unos cuantos, los 12, y se expande a muchos. El reino empieza por una actividad sencilla de un Jesús caminando y predicando, y se convierte en una gran obra de eternidad. Es como una semillita. No importa el tamaño de la semilla, lo importante es la fuerza que la hace crecer. Es como la levadura. No importa si es un puñado de levadura, lo importante es que eso esponja y acrecienta el pan, lo hace crecer. Es la fuerza interior del reino a lo que se refiere estas dos parábolas. Muy bien, yo no voy a decir más, quedémonos con esto. El contexto es muy sencillo, está hablando del reino, la forma es con parábolas, no se le explica sino a sus discípulos aparte, porque no todos tienen un corazón abierto a escuchar esa explicación. 2 temas grandes: 1, la convivencia del bien y el mal; 2, cómo el reino crece desde lo pequeño. Vámonos a meditar, ojalá ustedes vuelvan y lean si es posible, o que se queden con la parte central que más les llamó la atención y cada uno medite. ¿Qué me dice hoy la palabra?
Por aquí Luz Marina Vargas nos comparte de su meditación personal. Yo soy un buen campo. El Señor ha sembrado buena semilla en mí. Y esta, como tengo mis dos espíritus, el del bien y el del mal, me ponen en aprietos. Debo dejar de pensar en mí y pensar más en el reino de Dios. Así desecho el mal. Pues acordémonos frente a esos aprietos a veces en que nos ponemos. Jesús dice, busquen primero el reino y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. A lo mejor a veces nos concentramos buscando la añadidura y eso nos desconcentra de buscar el reino de Dios. Es cuando nos dejamos llevar por las tentaciones, por los obstáculos, por las dificultades. Yo le invito para que usted también medite en el camino de mi vida. Yo me reconozco, yo sé quién soy, yo sé cómo me han criado y los valores que me han inculcado desde pequeño, pero en el camino de la vida he sido trigo o he sido cizaña. Me he dejado contagiar del malo o permanezco dando buen trigo, buen fruto, o a veces caigo y me dejo dañar por la cizaña. Y más aún, la otra pregunta ahí mismo es, ¿y yo soy cizaña para los demás? ¿Yo he dañado el buen camino de alguien? Meditemos un instante. Por acá Trina nos dice, en nuestro corazón siempre hay trigo y cizaña, pero depende de nosotros qué queremos alimentar, porque Dios nos juzgará por el fruto producido de lo que cada uno de nosotros vivamos y hacemos. Dios nos ha dado la vida, el amor, la palabra, su espíritu está la mejor semilla. A veces nosotros por andar dormidos, descuidados, el enemigo, aquí no me deja ver, el enemigo siembra en nuestro corazón la cizaña. Pero tenemos que tener paciencia para poder ver al final qué debemos hacer. Tiene que ver con eso también. A veces hay dilemas. Frente a una situación bioética, frente a una situación familiar, frente a una situación social como la que se está viviendo hoy, hay dos caminos siempre. ¿Cuál será el más adecuado? Parece que los dos están llenos de cizaña,
de maleza, de cosas oscuras. Pero eso en el tiempo en el que Dios nos concede discernir realmente qué es lo bueno. Por eso uno no puede desechar todo desde el comienzo sin discernir. Es necesario un buen discernimiento. Gracias, Trina. Por aquí Sonia nos dice: ¿podríamos decir que el reino de Dios son los hombres buenos que llevan a otros su fe? Si es así, hay muchas cosas en mí que me impiden serlo, pues tengo flaquezas y momentos en los que puedo ser mala hierba. En los que puedo ser mala hierba para mí misma. No siempre he sido buena semilla. Yo pienso también que nosotros en la vida tenemos momentos en que vamos siempre por el buen camino y hay situaciones en que nos dejamos llevar de la cizaña. A veces nosotros también sembramos bondad, justicia, amor. A veces sembramos chismes, rumores, odios, cosas feas en los demás. Pero de eso se trata, de aprender también a ir discerniendo lo que Dios quiere y a comprometernos a hacer trigo, a hacer buen fruto. Clarita nos dice: hoy vemos cómo el maligno hace que las cosas malas aparezcan normales. Ese es el peligro de las tentaciones del diablo. Esa es la cizaña que penetra en el mundo disfrazada de muchas veces de algo bueno. Por eso la importancia de saber en qué campo estamos y con quién. A veces no se trata de que en el mundo haya bienes o males, se trata de lo que el corazón humano diga. Fíjense, un niño puede criarse en un ambiente pesado, un ambiente de violencia, a lo mejor de malos ejemplos, una familia disfuncional, un ambiente de palabras groseras, un ambiente de compañeritos que han optado por el vicio, y a pesar de eso puede salir a ser una persona de bien, un hombre justo, un hombre trabajador, un hombre honesto, un buen cristiano, una persona valiosa para la sociedad. Yo sé que esos hombres y esas mujeres existen. Yo creo en la bondad de los corazones. Y hoy el Señor también me dice eso. No es tanto quienes estén a tu alrededor, es lo que tú en tu corazón tengas. Sí, lo que se ha sembrado bueno, buena semilla, tiene que ser buen fruto. Lo que desde el principio ha venido torcido, pues seguirá torcido. Por eso, incluso a mí me dice, para pensarlo mucho en mi realidad familiar y también para comentarlo a quienes sean padres de familia: no se angustien si a veces sus hijos no responden como ustedes esperan. Es que a veces se desvían. La pregunta es, desde el principio, ¿qué han sembrado ustedes en ellos? A lo mejor sembraron bases muy buenas, y entonces por más que se desvíen, ellos vuelven a su raíz, vuelven a lo que son. Pero si al principio no hubo buena siembra, si al principio más que amor hubo cosas, si al principio más que fe hubo obligaciones, si al principio hubo malas palabras, hubo mal testimonio, pues ahí sí preocúpense, porque desde el principio lo han sembrado torcidito. Pero también confiemos que Dios en el camino de la vida puede convertir un corazón que se ha dañado. Vamos con otra preguntita aquí para meditar. Bueno, y recordemos eso: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Los grandes santos en la iglesia han surgido en los momentos más críticos, más oscuros e incluso más pecaminosos de la sociedad y hasta de la iglesia. Cuando ha habido grandes pecados en la iglesia, han surgido grandes santos, santos inmensos, como lo fue en la época de la Reforma: Teresa, Ignacio, Juan de la Cruz, Francisco de Sales, Vicente de Paúl, grandes santos. Como lo fue en el medioevo: Francisco de Asís, Domingo de Guzmán.
En medio de las cosas cizañosas, es decir, malas, también Dios ha sembrado una buena semilla y ha crecido. Meditemos un instante esta otra pregunta. Jesús dice que el reino es como una semillita de mostaza, chiquitica, pero que crece muy grande, hasta las aves anidan en él. O como un poquito de levadura que se echa en una medida de harina, 3 medidas, y crece bastante, fermenta. Dios no es aparatoso. Dios no es de cosas extravagantes. Dios es de lo pequeño, de lo simple, de lo sencillo, de gestos sencillos. A ver, meditemos qué cosas pequeñas, qué momentos pequeños y sencillos, no muy planeados, no muy aparatosos, no comprados con mucho dinero. No, al contrario, que no se compran ni se venden, que no se pueden hacer con cosas extrañas. ¿Qué cosas pequeñitas estoy sembrando para que produzcan mucho fruto? Mediten un instante, ¿qué será eso pequeño a lo que se refiere Jesús para que el reino brote? Leticia ahora aquí nos dice: si no estoy con el Señor me pierdo en el mundo, pero si lo sigo y lo escucho, Dios me ayuda a que no me desvíe en el camino. Muy importante, Leticia, eso, la forma en que lo escribes, es que la lección viene lo que el Señor me dice a mí, no a nosotros, no a ustedes, sino a mí. Muy bueno eso, que hables en primera persona. Eso es bueno también que nosotros lo practiquemos. Bien, el Señor es el que nos ayuda a no desviarnos. ¿Qué cosas pequeñas? Fíjense, el reino de Dios se siembra con esto: una mirada dulce, un abrazo, una llamada oportuna, un detallito que se le envía a aquel que está pasando tristeza, angustia, una cartica, un gesto, una noche que uno se siente a escuchar a alguien. ¿Cuánto cuestan esas cosas? Fíjense, el reino de Dios se siembra como una semillita de mostaza. Un vecino al que le llevó un mercadito, una vecina que vive sola que invito a comer o que le llevo la comida a la casa. ¿Cuánto puede costar eso? No hay que hacer peregrinaciones a Roma o a Tierra Santa, cuesta más. ¿Cuánto cuesta ganarse el reino?
Empieza por la revolución de las cosas pequeñas. A eso se refiere el granito de mostaza, a eso se refiere la levadura en la harina. Una palabra sencilla, un saludo cordial, respetuoso, eso puede hacer más que una terapia que cueste, que un congreso de sanación, que un coaching o alguna otra cosa de pronto un poco más enredada de conseguir. Un hermano que se siente escuchar, un papá que abraza a su hijo o a su hija, aun cuando no comprende lo que le pasa y él no le quiera contar, pero le dice: aquí estoy. Cuánto bien hace. Y no cuesta nada. ¿Ven? ¿Qué cuesta una semillita de mostaza? ¿Qué costará un puñadito de levadura? Así es el Rey. Pero aquí hay varios comentarios, pero por el tiempo pues no podemos. Aquí nos dicen: sí, pequeños, brindar un buen consejo al que no está en el camino, ayudar con la mirada, al mirar con las cualidades al que no se las reconoce. Qué importante eso. Hay gente que cree que todo es malo en él y a lo mejor nosotros nunca le hemos dicho sus cosas buenas. Eso también. Y Jesús empezó con 12 y lo llevó muchos más. Trigo y cizaña. Juntos crecen el trigo y la cizaña, porque así es la vida en esta tierra. La soberbia baila con la humildad, el egoísmo y la generosidad conviven. En extraño abrazo, la razón y la sinrazón discuten sobre lo humano y lo divino. Sabiduría y necedad comparten melodías. Víctima y verdugo se sientan en el mismo banco. La intransigencia de unos y la tolerancia de otros miden con distinto rasero las mismas historias. En un solo cofre se guardan puñales y versos, recuerdos y desmemorias, rencores y afectos. Dios, que es bueno, hace salir el sol sobre justos e injustos. El mundo es así, enredado, discordante, complejo, pero no el tiempo de los veredictos, sino el de las oportunidades. José María Olaizola, sacerdote jesuita. Ese es el tiempo de la oportunidad, ese es el tiempo de la conversión, ese es el tiempo que Dios nos regala. Ojalá nos llegue el momento de la cosecha y nos tengan que echar como cizaña en el fuego. En un minutico, cerremos los ojos, hagamos oración. ¿Qué le digo al Señor después de este instante de meditación? Cuánta cizaña se ha sembrado en mi campo, pero qué calidad tiene la semilla que ha puesto Dios en mí desde el principio. Con cuánto esmero la he cultivado, aún para que cuando la cizaña llegara tuviera la fuerza suficiente para no dejarse invadir por la maleza y para perseverar y dar fruto a pesar de la adversidad. Cuántas cosas sencillas he dejado de hacer pensando que no sirven, y cuántas complicaciones buscando hacerlo mejor, cuando tú nos muestras, Jesús, que la revolución del amor es la revolución de las cosas pequeñas, que el reino de Dios es de los pobres y mansos, de los sencillos y limpios de corazón, de los sufrientes y hambrientos, de los perseguidos y ajusticiados, del niño que mira inocente, del niño que dice lo que piensa, de la mujer que lucha por sostener su hogar,
del hombre honesto que sale a quemarse para llevar pan a su casa, de la monja honesta y fiel que adora en silencio por todo el mundo, de la misionera que atiende al enfermo con cariño en un hospital o que sana las heridas del que encuentra en el camino, del que cuida del anciano y del niño en el hogar de paso, del que cubre el frío de Jesús desnudo, del sacerdote que con amor enseña la palabra, del sacerdote que escucha a sus penitentes con cariño, del pastor de almas que da lo sencillo, sin gastar muchos recursos, porque da lo único que tiene, su propia vida, de los esposos que sin dar detalles muy grandes, todos los días dan un detalle, un te quiero, un buenos días, un perdóname, un buenas noches, un abrazo, un beso, una caricia. De los hijos que no tienen cómo pagar a sus padres tanto bien, pero que les devuelven en grandes frutos, en acción de gracias, en cuidarlos, en gratitud, en abrazos, en llamadas, en visitas, en grandes alegrías. El reino es como un granito de mostaza. Cuán pequeñito es, pero cuán provechoso es cuando como un árbol en sus ramas anidan las aves. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que se siembra en nuestro corazón. Gracias por tu palabra que es el reino, revolución de lo pequeño que nos lleva a lo grande, a lo magno, a lo precioso, a Dios. Gracias, Señor, por darnos esta palabra de vida. Como Gladys te digo también, Señor, no permitas que el enemigo siembre cizaña en nuestro corazón. Queremos tener un corazón puro y limpio para ti. Esta semana contempla lo que Dios quiere de ti. Ojalá hagas un compromiso concreto y empieza a practicarlo. ¿Qué tal eso de la revolución de las cosas pequeñas? Algo pequeñito que esta semana yo haga, que marque la diferencia y que marque algo muy grande que se esté gestando desde Dios. Terminemos como siempre con esta sencilla oración del Beato Antonio Chevrier. Oh Verbo, oh Cristo, qué bello y qué grande eres, quien acertara a conocer, quien pudiera comprender. Haz, oh Cristo, que yo te conozca y te ame, tú que eres la luz, manda un rayo de esa divina luz sobre mi pobre alma, para que yo pueda verte y comprenderte. Dame una fe en ti tan grande, que todas tus palabras sean luces que me iluminen, me atraigan hacia ti y me hagan seguirte en todos los caminos de la justicia y de la verdad. Oh Cristo, oh Verbo, mi Señor y mi único Maestro, habla, que quiero escucharte y poner en práctica tu palabra. Quiero escuchar tu divina palabra, que sé que viene del cielo. Quiero escucharla, meditarla, practicarla, porque en tu palabra está la vida, la alegría, la paz y la felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro. Quiero escucharte, solo a ti. Amén. Señor te bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por participar de este espacio de la Lección Divina. Como siempre, a partir del martes, dejo el video en el canal de YouTube de la parroquia para el que quiera compartirlo. Acordémonos pues que a través de estos medios estamos teniendo espacios de formación, de espiritualidad, para que también desde nuestro hogar los aprovechemos. Señor y la Virgen María los acompañen.
El reino de los cielos es, el reino semejante es a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos es, el reino semejante es a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente se dormía dejando de vigilar, su enemigo aparece y entre el trigo aquel mala hierba ha venido a sembrar. Y brotó, el trigo brotó, y brotó la cizaña, brotó. La cizaña y el trigo brotaron a un tiempo los dos. Van los siervos con el Señor, van y preguntan al Señor que tú no sembraste solo trigo en tu campo. Van los siervos con el Señor, van y preguntan al Señor que tú no sembraste solo trigo en tu campo. ¿Cómo es que ahora ha brotado la cizaña y el trigo a la vez? El Señor ha ordenado, no la cortarán, no vaya a pasar que acabéis con el trigo también. Y creció, el trigo creció, y creció, la cizaña creció. La cizaña y el trigo crecieron a un tiempo los dos. El tiempo de cosechar llegó, y tal como lo mandó el Señor, cortaron la cizaña y la quemaron después. El tiempo de cosechar llegó, y tal como lo mandó el Señor, cortaron la cizaña y la quemaron después. Luego con gran cuidado recogieron el trigo al final. Los graneros del amo se colmaron con el fruto de su afán. El Hijo del Hombre de igual manera sus ángeles enviará. Los hijos del mal son la mala hierba y al fuego los echarán. El trigo y su fruto son, los justos del reino son, y brillarán en el reino de su Padre. Y brilló como el sol, el justo brilló, y brilló como el sol, el justo brilló. Se gozaba en su Padre, brillaba en